Buenas tardes, mis buenos hermanos. Me da un gusto saludarlos por este medio para seguir alimentándonos de la palabra de Dios. A causa de esta nueva pandemia, hemos optado por transmitir por vía de Facebook y de YouTube. Estaremos viendo un estudio, esta enseñanza de estrategias como iglesia. Estaremos viendo la segunda estrategia de cómo formar una iglesia. Hermanos, voy a invitarlos que me acompañen en oración, cada uno en sus hogares, en cada parte que estén. Los invito a que me acompañen en oración. Señor, damos gracias, Padre, por la bendición que nos has dado este día, desde el inicio que has permitido que nuestros ojos vean el sol hasta este momento. Gracias por permitirnos por esta vía y poder seguir compartiendo tus enseñanzas, tus palabras. Gracias por permitirnos seguir alimentándonos. Como en la mañana tuvimos nuestro alimento espiritual, hoy seguimos alabando y glorificando tu santo nombre por medio de la enseñanza de la escuela dominical. Quiero pedirte que perdones todos tus pecados. Discúlpanos y perdónanos por pecar en contra de ti, en contra del cielo. Quiero pedirte en esta hora, Padre, por mis hermanos maestros, que estarán dando cada uno en diferentes iglesias, en la escuela dominical. También te pido por mis hermanos maestros, mis hermanos alumnos, que tú los bendigas y sigas derramando bendiciones en cada uno de ellos. Haznos oidores, así como hacedores de tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a continuación los invito a que abran su Biblia en el libro de Lucas 17, de los versos del 7 al 19. Les repito, es Lucas del 17, del 7 al 19. Lo vamos a leer todos en una sola voz. Y la palabra del Señor dice así: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, como lo hayáis hecho, todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que decimos hacer, hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras fueron limpiados, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, y no este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dios bendiga a todos los que participamos en esta bendita lectura, hermanos. Asimismo, le vamos a ceder el lugar a nuestro hermano Mauricio, que es el que nos estará dando la enseñanza de la segunda estrategia de cómo organizar una iglesia. Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo. Como ya lo comentó mi hermano Alejandro, vamos a estar viendo este segundo estudio y se preguntarán, llevamos una clase que se basa en 10 estrategias bíblicas para establecer una iglesia.
La estrategia que vamos a ver a continuación es la número 2. La primera fue grupos vecinales de estudio. Nuestra base bíblica fue Hechos, lo cual nos dice: todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo que nos muestra este estudio es cómo en aquellos tiempos la iglesia primitiva ocupaba las casas como centros de estudio, y de allí se exponía la palabra de Dios. Prácticamente vemos a esos grupos como pequeñas iglesias. Prácticamente las lecciones que aprendimos ahí fueron la hospitalidad de los primeros cristianos, las sencillas que tenían, y prácticamente el espíritu que se movía entre ellos, que los llevaba a compartir las pocas cosas que tenían con los demás. Este segundo estudio tiene por nombre colportaje. Tal vez es una palabra que muchos de nosotros no habíamos escuchado. ¿Qué significa la palabra colportaje? Colportaje como tal tiene la siguiente definición: es la obra misionera que consiste en distribuir el mensaje de salvación de Cristo a través de libros y revistas, casa por casa, persona a persona. Prácticamente la definición que mejor le queda a la palabra colportor es evangelista. Es el evangelista. Vamos a iniciar ya con la lección en sí, y vamos a leer este pasaje de Hechos 9:31. Si son amables de buscarlo en sus Biblias, y si no, pues solamente estén atentos a la lectura. Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente, vivía en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando en número. Hechos 9:31. Prácticamente este pasaje nos muestra cómo la iglesia primitiva se empieza a expandir por medio de hermanos que a causa de diferentes circunstancias comienzan a ir a diferentes lugares y regiones para compartir el mensaje. Uno de ellos es Felipe. Muchos conocemos la historia de Felipe cuando salió de Jerusalén a causa de una persecución. La persecución fue prácticamente algo positivo en aquellos tiempos, que sabemos que aunque fue complicada para esos primeros cristianos, ayudó mucho para que la iglesia se expandiera. Sabemos que una vez salido de Jerusalén, Felipe llegó a Samaria, y Dios utiliza esta circunstancia para que Felipe lleve el mensaje del evangelio a Samaria, y el resultado es la conversión de muchos, según Hechos 8:5-14. Les voy a leer esto que tengo aquí en la presentación, que dice así: todos los que deseen tener una oportunidad de ejercer un verdadero ministerio y que quieran entregarse sin reserva a Dios, hallarán en el colportaje oportunidades de hablar de las muchas cosas concernientes a la vida futura e inmortal. Mientras albergan el pensamiento de que Cristo es su compañero, sentirán una reverencia santa, un gozo sagrado en medio de los incidentes penosos y de todas las pruebas. Practicarán la verdadera cortesía cristiana, recordando que Cristo, su compañero, no puede aprobar las palabras duras ni los sentimientos adustos. Sus palabras serán purificadas. Considerarán la facultad del habla como talentos preciosos que les ha sido prestado para hacer una obra elevada y santa. El agente humano aprenderá a representar al compañero divino con el cual está asociado. Lo que nos está diciendo esto, hermanos, es que prácticamente ahorita el mundo, dada la situación que tenemos allá afuera, está en temor. El mundo tiene miedo. Entonces la iglesia ya entra. La iglesia ahorita no está atada de manos. El solo hecho de que no podamos estar en las calles no nos impide compartir el mensaje de salvación. Dios ha provisto de los medios necesarios para que nosotros podamos compartir, aún estando en nuestros hogares. La invitación de este estudio, y en sí lo que vamos a ver, es eso, es evangelismo. Evangelismo casa por casa, persona a persona. Muchos de nosotros no hacemos el vender libros o Biblias casa por casa. Algunos otros lo hacen. Aquí lo que nos recomienda el hermano es que lo hagamos. No tal vez que los vendamos, tal vez las podamos regalar. Pero lo que buscamos en este estudio es que recordemos para lo cual fuimos llamados, y esto es cumplir la gran comisión. Sin embargo, tenemos varios obstáculos que debemos de enfrentar. Como hermanos, nos cuesta muchas veces el ir a una casa que no conocemos, hablar como si fueran familiares nuestros. Es difícil hacerlo, ya que muchas veces no tenemos ese tacto con las personas, esa empatía. Muchos de nosotros somos apáticos, y ese es un gran obstáculo para compartir el mensaje del evangelio. Continúo con la lectura. Debidamente desempeñada,
La obra del colportor es una obra misionera del más elevado carácter. Y para presentar a las gentes las verdades importantes para nuestros tiempos, no se puede emplear método mejor y más afortunado. Sabemos que no se puede negar la importancia de la predicación. Es muy importante, es vital para que la iglesia crezca. Pero muchas veces los ministros, los pastores y predicadores no pueden estar en las casas, no pueden ser escuchados en todas partes. Entonces ahí entra la iglesia. La iglesia entra para ir y compartir el mensaje donde los ministros no pueden llegar. Es esencial que nuestras publicaciones sean esparcidas por todas partes. De esta manera llegará el mensaje donde el ministro no puede ir y la atención de muchos será llamada a los más importantes sucesos relacionados con las últimas escenas de la historia de este mundo. Sabemos que ahorita muchos de nosotros, incluso aunque no lo digamos, un mes atrás nadie imaginaba que estaríamos así, pero lo que queremos dar a entender es que este mensaje de salvación no se limita al solo hecho de que estamos en nuestras casas, al contrario, podemos aprovechar ese tiempo para mejorar nuestra relación con Dios, con nuestra familia. Veamos esto de manera positiva. Sabemos que todos fuimos llamados a compartir el mensaje. Todos y cada uno de nosotros, al momento de profesar fe en Cristo, de profesar una adhesión a la iglesia, tenemos esa responsabilidad de compartir el mensaje de salvación. Es nuestro deber como cristianos. Cada uno de nosotros, cada uno de los que formamos la iglesia, tenemos ese derecho, esa responsabilidad de ir casa por casa, con nuestros compañeros, con nuestra familia, con aquellas personas que tal vez nos odian o nos aborrecen. Tenemos esa misión. Y si vemos en Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo era prácticamente el que impulsó toda esta obra. Muchos dirán, bueno, es que ahora es más complicado ver al Espíritu de Dios moverse. No es cierto, prácticamente es el mismo. El único detalle es que muchos de nosotros hemos dejado hacer cosas que los cristianos primitivos no se permitían dejar de hacer. Entonces, ¿qué es lo que tiene cualquiera de nosotros que no lo haya recibido de Cristo? Sabemos que todos los que tenemos, ya sea material, ya sea familia, ya sea salud, nos las da Dios. Entonces, debemos amarnos unos a otros como hermanos, revelando nuestro amor al ayudarnos unos a otros. Debemos ser misericordiosos y corteses. Debemos juntarnos más, trabajando mano a mano. Solo los que viven en la armonía con la oración de Cristo, actuando en conformidad con ella en la vida práctica, podrán soportar la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Y aquí la prueba está presente. La prueba la podemos ver allá afuera. En nuestra obra recibiremos ricas bendiciones de lo alto y almacenaremos tesoros junto al trono de Dios. Si solo supiéramos, hermanos, lo que nos espera en el camino, no nos mostraríamos tan apáticos en la obra del Señor. Ser apático prácticamente significa no me interesa lo que está pasando allá afuera, no me interesa tú, solamente me intereso yo. Eso es la apatía. Muchos de nosotros tal vez nos identifiquemos con esta palabra. Dios nos manda a ser empáticos, ponernos en los pies de los demás. Hay muchas situaciones que desconocemos como iglesia, pero Cristo nos manda a que seamos misericordiosos con los demás, que mostremos el amor de Dios que hay en nosotros. Algo muy importante que hay que mencionar es que ahorita estamos en el tiempo del zarandeo. El tiempo en lo que pueda sacudirse será sacudido. No disculpará a los que no conocen, a los que conocen la verdad, si no obedecen su mandato en palabra y obra. Si nos esforzamos por llevar almas a Cristo, nos hará responsables de la obra que hubiéramos podido hacer y que descuidamos por causa de nuestra indolencia espiritual. Los que pertenecen al reino del Señor han de trabajar con celo para ganar almas. Lo que aquí nos está diciendo, queridos hermanos, es que vamos a comparecer. Cada uno de nosotros va a comparecer por aquella persona a la cual tuvo la oportunidad de predicar el mensaje, la tuvo a su lado, tuvo las circunstancias, el tiempo, prácticamente él habla para hacerlo y no lo hizo. Vamos a ser juzgados por cada alma que se pierda, tal vez por culpa nuestra, por nuestra indolencia espiritual. Y aquí les digo que no les digo nada nuevo, nada que no sepan. Sabemos que el enemigo de las almas lo comprende y está empleando todo medio que dispone para inducir al colportor a emprender algún otro ramo de trabajo. Debe cambiarse este orden de cosas. Lo que nos dice aquí es que tenemos un enemigo y todos lo sabemos. Bueno, tenemos tres, pero el mayor de ellos está haciendo lo posible para que aquellos cristianos que tienen ese don del evangelismo
se ocupen haciendo otras cosas. Lo que buscamos nosotros es que la iglesia trabaje en conjunto y aquellos hermanos que tienen ese tacto, esa empatía para compartir el mensaje, sean los que salgan al frente. Es verdad que la iglesia debe trabajar junta, pero Dios ha dado diferentes dones a cada uno de sus hijos. Entonces, aquí entran en vigor aquellos hermanos que tienen ese don de compartir el mensaje. Dios invita a los colportores a que vuelvan a su trabajo. Sabemos que Dios pide voluntarios. Dios no fuerza a nadie. Dios es un caballero, como muchos mencionan, y jamás te pedirá algo que no puedes hacer. Sabemos que pide de voluntarios que dediquen todas sus energías y entendimiento a la obra y ayuden donde quiera que haya oportunidad. El maestro invita a cada uno a hacer según su capacidad la parte que le ha sido confiada. Sabemos que nos menciona la Escritura, ¿quiénes responderán al llamamiento? ¿Quiénes saldrán henchidos de sabiduría, gracia y amor a Cristo, a trabajar en favor de los que están cerca y lejos? ¿Quiénes están dispuestos a sacrificar el placer, la comodidad y penetrarán en los lugares donde reina el error, la superstición y las tinieblas para obrar con fervor y perseverancia, presentar la verdad con sencillez, orar con fe y trabajar de casa en casa? ¿Quiénes saldrán en este tiempo fuera del campamento, dotados del poder del Espíritu Santo, para soportar oprobio por amor a Cristo, explicar las Escrituras a la gente y llamarla al arrepentimiento? Muchos conocen ese pasaje de heme aquí, envíame a mí. Ojalá muchos de nosotros pudiéramos decir esto en nuestros corazones y de verdad sentamos el deseo de hacerlo. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, duda o comentario respecto a este estudio, en el espacio de comentarios están dispuestos para preguntar y aquí en vivo podemos responderles esas preguntas. Si quieren comentar algo que cree que pueda añadir más a este estudio, pues adelante. Sabemos que Dios ha usado de hombres en todas las épocas. Satisface la demanda de la hora con la llegada del hombre apropiado. Pone a la persona correcta en el lugar correcto y en el momento correcto. Sabemos que cuando clame la voz divina, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Llegará la respuesta, heme aquí, envíame a mí, según Isaías 6:8. Sabemos que todos los hombres que se esfuerzan por compartir el mensaje, todos aquellos hombres que tienen ese deseo en su corazón de compartir, que tienen ese deseo por las almas perdidas, Dios les usará con poder que ni siquiera imaginamos. Sabemos que muchos de los apóstoles murieron de maneras crueles, yo creo que todos lo sabemos, mas sin embargo, estamos seguros de que esos hombres son bienaventurados por la causa por la cual murieron. Sabemos que el tiempo es muy escaso, cada vez más nos ocupamos de muchas cosas, y la invitación aquí es que no tenemos tiempo que perder. La iglesia continúa creciendo. Allá afuera cada vez se pone más peor la situación. Debemos alentar esta obra. El colportaje o el evangelismo es necesario, es vital para que la iglesia crezca. Y esta obra fue encargada a cada miembro de la iglesia. No podemos darle el lujo de solamente decir que ciertos hermanos tienen esa responsabilidad, porque no es así. Jamás ha funcionado así. La iglesia trabaja unida, la iglesia trabaja en conjunto. Somos interdependientes. El Señor imparte idoneidad para la obra a todo hombre y mujer que quiera cooperar con el poder divino. Obtendrán el talento, el valor, la perseverancia, la fe y el tacto que requieren. Cuando se pongan la armadura, debe hacerse una gran obra en nuestro mundo y los agentes humanos responderán ciertamente a la demanda. El mundo debe oír la amonestación. Cuando llegue la invitación, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Contestad en forma clara y distinta. He aquí, envíame a mí. Eso es lo que les quería compartir respecto a esto. Pasamos ahora sí al estudio en sí. Vimos el ejemplo de Felipe. Felipe salió de Jerusalén a causa de esta persecución. Llega a Samaria y lo que vemos a continuación es que en Samaria empiezan a surgir nuevas iglesias. Hechos 8:5 nos dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y Hechos 8:14 nos menciona, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Qué fueron a hacer allá Pedro y a Juan? Fueron a supervisar
que la obra en la cual Felipe había compartido el mensaje estuviera en paz, estuviera como una iglesia sana, una iglesia bíblica, una iglesia que continuara creciendo, una iglesia que fuera sana. Sabemos que vimos en clases anteriores que una iglesia sana no debe preocuparse por crecer, porque en automático el crecimiento viene. La iglesia de Jerusalén envía a Pedro y a Juan para que confirmen en la fe a los nuevos creyentes en Samaria, y después de cumplir con el encargo, se regresan a Jerusalén. Entonces, hermanos, aquí lo que nos menciona es que los hermanos que compartieron el mensaje, en este caso Felipe, predicó a Cristo, y después Pedro y Juan, al enterarse que en Samaria estaba creciendo la iglesia, van y envían a Pedro y a Juan para que supervisen esto. Entonces, lo que aquí nos quiere mostrar es que es necesario que haya un seguimiento, es necesario que donde se predica a Cristo hay un seguimiento. No podemos ir a alguna casa y predicar a Cristo y que las personas profesen que creen en Él y después ya no ir nunca más. No podemos hacer eso. No podemos dejar de darles ese alimento que necesitan. Entonces, y sabemos que la palabra de Dios nos menciona que la fe viene por el oír, y es allí donde la fe se incrementa, donde escuchan diario, continuamente la palabra de Dios. Hechos 25 nos menciona, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Felipe continuó en su viaje por la región llevando la palabra de Dios. Poco tiempo después, había iglesias por toda Samaria. Vemos a Felipe como un colportor, un evangelista de gran peso. Vemos cómo fue el primero en ir por Samaria a causa de la persecución. Y después de allí, vemos que después de esto había iglesias por toda Samaria, por toda esa región. Lo que la Escritura nos comenta es que después Pedro hacía viajes de supervisión a las nuevas iglesias, según Hechos 9:32, que dice lo siguiente. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Aquí lo que vemos prácticamente es a Pedro interesado para que la iglesia en la cual Felipe había predicado el evangelio estuviera bien, que no necesitara nada, tanto espiritualmente y me imagino que también a grado económico. Muchos dirán, ¿cómo podemos hacer eso a nuestros días? ¿Cómo podemos traer aquello que hicieron los apóstoles a nuestros días? Bueno, vamos a verlo a continuación. Si una iglesia cuenta con hermanos que viven en comunidades próximas a la del asiento de la mayoría de la iglesia, podría encargar a uno de los hermanos que tenga el don de evangelista colportor para que realice el siguiente trabajo. Todas las iglesias, en todos los lugares, tienen hermanos que tienen ese don del evangelismo. Y muchos de ustedes saben quiénes son, pueden ser incluso ustedes. El evangelista colportor iría vendiendo Biblias y evangelizando en las comunidades vecinas. El pastor y otro hermano capacitado que vive en la comunidad visitarían posteriormente a la persona entrevistada en compañía del evangelista. Juntos organizarían un círculo de estudio en cada comunidad. Lo que nos está diciendo aquí es que aquellos hermanos que tengan el don del evangelismo vayan, prediquen el evangelio. Menciona el hecho de vender Biblias, las pueden incluso regalar, ya dependería de la situación en la que se encuentren. Aquí lo que nos menciona es que ir casa por casa, un hermano que viva de preferencia lejos del lugar donde se congrega, vaya y comparte el mensaje casa por casa. Y también, después de eso, con la ayuda del pastor o un hermano capacitado, maduro espiritualmente, posteriormente lo visiten. ¿Para qué? Para ver cómo está ese hermano, para ver cómo ha crecido en gracia y en conocimiento de Cristo y de la obra, para que poco a poco se sienta de la familia de Dios. Sabemos que esta obra es muy importante, el seguimiento es muy importante después de que alguien profesa adhesión a Cristo. De preferencia se sugiere que sea el pastor el que vaya a visitar a estos hermanos, por la autoridad que tiene sobre la iglesia, por representar a la iglesia aquí en la tierra. Entonces, un grupo de personas reunidas estudiando la Biblia, la palabra de Dios, y a través de eso pueden invitar a vecinos, a familia, conocidos, amigos, y de allí se puede formar una comunidad de creyentes en un futuro posterior. El hermano que reside en la comunidad sería el responsable de cultivar a los nuevos creyentes, placer, incluso tiempo con la familia, por encargarse de la obra de Dios. Así que no es fácil esta misión, no es fácil esta tarea, porque la responsabilidad recae sobre el dueño
de aquella casa en la cual se van a estar juntando los hermanos. Él va a ser el responsable de esa obra. Y Él va a ser el responsable hasta que esa iglesia sea una nueva iglesia. Una iglesia que se pueda sustentar tanto financieramente como bíblicamente. Supervisaría el trabajo y daría asesoría al responsable residente de la obra. De nuevamente, el pastor vuelve a entrar. El pastor vuelve a entrar en hacer lo que Pedro y Juan hacían. Iban, supervisaban, se aseguraban de que los hermanos estuvieran bien. Digamos que teológicamente tuvieran un estudio correcto de la Biblia, un entendimiento correcto. Y si surgían dudas, el pastor o ese hermano maduro tenía la capacidad y el conocimiento dado por Dios de responder a esas preguntas y dudas que surgen en los nuevos creyentes. ¿Cuáles son las ventajas de hacer esto? Las ventajas es que la separación geográfica, el distanciamiento, una buena oportunidad, es una ventaja muy fuerte para usarla en nuestro favor. Segunda ventaja, es una buena forma de ejercitar los dones del evangelista, del colportor y los del pastor, maestro, del responsable de la obra y su asesor. Lo que estamos viendo aquí es que prácticamente involucra a muchos, involucra tanto al pastor, a los maestros, al evangelista, al responsable de la obra y a la persona que está supervisando esa obra. Lo que estamos viendo aquí es que nos invita a que nos pongamos de pie, como mencioné antes, nos pongamos la armadura de Dios, confiemos en Cristo y vayamos allá afuera donde prácticamente la gente necesita escuchar la palabra de Dios. Precauciones. Siempre la asesoría es un elemento vital. Es necesario que un hermano nos asesore en cuanto a esto, de preferencia el pastor o algún hermano evangelista, que tenga el conocimiento suficiente para procurar alguna formación teológica para el responsable residente de la obra, tal vez estudios por correspondencia. Lo que nos pide aquí no es que seamos teólogos, sino lo que nos pide aquí es que conozcamos, que tengamos un claro entendimiento de la Escritura para que podamos hacer esta obra, si no, no podríamos. De nuevo aquí entra en cuenta lo que es el estudio de la Biblia, que tanto estudian la palabra, que tanto se arrodillan ante Dios y claman por las vidas de sus familias. Sabemos que hoy en día la situación amerita que estemos en nuestras casas, pero les decía, la iglesia no está atada de manos, la iglesia puede hacer mucho más de lo que se imagina. Es que busquemos compartir el mensaje, busquemos transmitir esa palabra que nos ha sido dada, ese mensaje que nos ha sido dado como iglesia, como miembros individuales, como maestros, como pastores, como madres, como padres, y busquemos compartirles a aquellas personas que no conocen de Cristo. Se sorprenderían cuando alguna persona escucha las palabras de Dios, escucha la palabra de Dios. Se sorprenderían porque su alma, sin saberlo, tiene sed de esa palabra, un estado de confort, que la iglesia ha caído en ese estado en el cual estamos bien, estamos tranquilos, pero es necesario que la iglesia se levante, es necesario que la iglesia crezca. Pero también para que crezca es necesario que haya hermanos que se comprometan con esta obra. Y ahí una palabra que es muy complicada, la palabra compromiso. Vemos el compromiso como algo muy difícil. Vemos el compromiso como algo que pareciera que es muy difícil de hacer, imposible en muchas ocasiones. Pero la invitación que nos hace Cristo es que confiemos en Él, en que Él nos ayudará con la ayuda del Espíritu y que estemos confiados de que si nosotros tenemos ese deseo de servir, Él proporcionará lo necesario para que podamos servir de una manera correcta, de una manera bíblica, y que después, en el juicio, no seamos juzgados por aquellas almas que se perdieron por causa de nuestra indolencia espiritual. La estrategia o el mapa conceptual que nos dice es que una nueva iglesia saca a este hermano evangelista, al pastor, al maestro, al hermano maduro, lo manda a un lugar a que prediquen a Cristo, supervisen que esa obra crezca sanamente, crezca bíblicamente, y después que esa obra crezca, se hace un círculo de estudio para que la palabra no nos fue dada para nosotros mismos, como dice el apóstol, no es de interpretación privada, no es para solamente algunos, es para todos. Y de allí, después de este círculo de estudio, se hace una nueva comunidad. Muchos de ustedes han hecho círculos de estudio y saben que después de esto el grupo empieza a crecer. Después invitamos a un amigo, a un conocido. El padre invita a su hijo, la madre invita a su hija, al primo, la sobrina. El mensaje aquí es que esa comunidad crece. Después de que esa comunidad crezca, podemos decir que una nueva iglesia ha nacido.
Una nueva iglesia ha nacido. Y realmente la palabra de Dios puede quitar ese temor. Como dice la Escritura, el perfecto amor echa fuera el temor. La invitación que les hago, hermanos, es que en sus casas se pregunten, ¿qué están haciendo con la gran comisión? ¿De verdad están comprometidos con lo que Dios quiere que nos comprometamos? Como les decía, Dios no fuerza a nadie. Nos dio la gran comisión. Vayan, enseñen, bauticen. Y la verdad, muchos de nosotros no lo estamos haciendo, me incluyo. La invitación e exhortación que les hago, hermanos, es que consideren todo lo que han hecho desde que fueron convertidos. Consideren todo lo que han hecho para Dios desde que profesaron adhesión a Cristo. La invitación aquí es que vean su vida, vean a cuántas personas, a cuántos amigos, a cuánta familia le han compartido el mensaje de Cristo. Si respondieron a algún número superior a 5 a 10, muy bien. Pero si se entristecieron y solamente bajaron la mirada, hay algo que hacer, hermanos. Y la verdad es que depende de nosotros. Prioridades. Debemos de recordar ese orden: Dios, familia y trabajo. Ese orden debe ser inalterable, hermanos. La invitación es que busquemos la gran comisión, busquemos hacer la gran comisión y si procura que Dios nos manda que hagamos. La invitación es general. Todos ustedes, independientemente de la iglesia que pertenezcan, son responsables de esta obra. Y cada uno de ustedes será responsable de aquel amigo, de aquel conocido, de aquel vecino, el cual, pudiendo ser salvo por medio de la predicación del mensaje, por medio del evangelismo. Pero si no hablamos, seremos responsables por aquellos. ¿Quiénes de ustedes estarían dispuestos a ser declarados responsables por algún alma que se perdió? Yo creo que ninguno. Hermanos, como les decía al principio, si alguien tiene algo que añadir o alguna pregunta, está abierto el escenario, está presto el escenario para que cuestionen y lo responderemos aquí. En la Escritura vemos ejemplos de cómo los apóstoles estuvieron dispuestos a dar la vida. Estuvieron dispuestos a morir de maneras que muchos ni nos imaginamos. La muerte visitó a la mayoría de ellos, no es que a todos. Y de una manera cruel, de una manera que muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a hacerlos. Lo que buscamos, hermanos, es que nos miremos en el reflejo de aquellos cristianos, en el reflejo de aquel Esteban, que es en el absoluto, que seamos como el apóstol Pablo, que no estimemos nuestra vida preciosa, sino que estemos conscientes de que nuestra vida aquí es temporal. Somos peregrinos y Dios nos dice, te doy 80 años de sufrimiento en la tierra, tal vez menos, pero van a ser esos 80 años que me vas a servir. Y después de eso vas a estar, que dejaron riquezas, que dejaron la comodidad y el placer, pero después veamos la consecuencia de ello. Vemos a cristianos, vemos a hermanos que después de eso, la iglesia se expandió de una manera, como alguien mencionó, casi epidémica. Vemos que la iglesia creció en gracia y en conocimiento. Vemos que la iglesia creció y se expandió hacia todas las partes del mundo. Y aquí hoy somos testigos de esto. Vemos a la iglesia como ese grupo de creyentes que tiene una obra individual y una obra general. Buscamos trabajar mano a mano, codo a codo, para hacer la gran comisión. Pero necesitamos que cada uno tenga ese compromiso. Pastores, maestros, evangelistas, todos los dones que Dios ha dado a su iglesia es necesario que se pongan en práctica. La invitación y exhortación, hermanos, es que meditemos en nuestras vidas, qué hemos hecho en nuestras vidas, qué estamos haciendo y qué hemos dejado de hacer, porque la obra salga a la luz, porque la obra de Cristo crezca, porque seamos luz, porque seamos sal a los que están necesitados de Cristo. Como les mencionaba, la supervisión por parte del pastor, la asesoría por parte de los hermanos maduros es indispensable. Tal vez muchos de ustedes han compartido el mensaje a amigos, a familiares, y han aceptado a Cristo, pero después de eso, ya nadie supo qué pasó con ellos. Tal vez esa persona, por su parte, buscó alguna nueva iglesia. Tal vez esa persona fue y se compró una Biblia para conocer más de lo que les había sido predicado, pero la mayoría no lo hace. Por eso es necesario que la asesoría esté allí, que es vital que la asesoría por parte de los hermanos maduros, en este caso el pastor, los maestros, estén allí presentes. La iglesia necesita esa asesoría. Y sabemos que Cristo nos manda que enseñemos, siempre instigan decirles a los hermanos. Yo
oro por ustedes, yo estoy orando por ustedes, yo oro por las viudas, oro por los pobres, y les doy que vayan y prediquen allá afuera, sino también que se arrodillen y pongan todo esto en las manos de Dios. Es necesaria la oración, es indispensable la oración, es necesaria esta relación de pedir dirección a Dios. Es necesario pedir dirección a Dios para que podamos hacer la obra que Él nos ha encomendado. Hechos nos muestra un bello pasaje que nos dice que todo lo que querían hacer lo consultaban con Dios. Y Dios, por medio de circunstancias, por medio de hermanos, por medio de hermanos que les hablaban o les advertían, hacían ciertas cosas y Dios los decía, no quiero que vayas aquí, quiero que hagas esto. Entonces allí vemos cómo la mano de Dios se movía. Incluso hoy puede pasar eso, hoy debería de estar pasando eso. Pero lo que vemos en contraparte con aquellos cristianos es que a nosotros nos hace falta ese compromiso y ese amor por las almas perdidas. Muchos de nosotros profesamos que amamos a Dios. Muchos profesamos eso y sin embargo, mediten en sus vidas, vean sus vidas y respondan por medio de las obras que han hecho si de verdad esto es cierto. Lo que también nos muestra la Escritura, en esencial Hechos de los Apóstoles, es que si queremos que la iglesia crezca, que la iglesia se reproduzca, tenemos que volver a ser como aquellos cristianos que estaban dispuestos a morir, que estaban dispuestos a dejar a su familia, que estaban dispuestos a hacer cosas que nosotros difícilmente haríamos, pero con la ayuda de Dios podamos hacerlo. Les decía, si alguien tiene alguna pregunta, el escenario se está prestando para que puedan hacer preguntas y podamos responderlas. Ahorita nada más Cristiano la que me quiere hacer una pregunta, nada más que como que está escribiendo. Ok, esperamos esa pregunta. Cabe mencionar, hermanos, que esta serie de estudios son 10. Vamos en la número 2. Les decía que el primer estudio nos habló sobre los grupos de estudio. Muchos de ustedes han hecho sus grupos de estudio en sus casas. Han visto cómo la iglesia busca que en cierto lugar se haga un centro de predicación, le llaman, que en esos grupos de estudio los vecinos puedan asistir, puedan escuchar la palabra de Dios y juntos crecer y que Dios mueva los corazones a que se arrepientan. Buscar la hospitalidad. Es necesaria la hospitalidad por parte nuestra. Ahorita se torna complicado, pero Dios nos invita a que seamos hospitalarios con los demás, que seamos atentos, que seamos misericordiosos, que seamos amables con los demás, que no nos mostremos apáticos, algo que nos cuesta mucho trabajo a nosotros. Dios nos invita a que luchemos con todo esto que nos estorba para que podamos relacionarnos con las demás personas. Muchos de ustedes tal vez han ido a visitar a hermanos casa por casa y se han encontrado con que no los quieren recibir. Bueno, Dios nos dice, si aquí no te reciben, ve a la siguiente, no te desanimes, ve a la siguiente. Y donde te abrieren, allí predica, allí habla, no te calles. Y hermanos, sabemos que cuando eso pasa, Dios trabaja. Nos dio mucho gusto porque la mayoría, todos los que fueron casi eran gente nueva. Y nos dio mucho gusto porque se llevaron bastante ropa y todo eso, ¿verdad? Y el domingo, eso fue el sábado, y el domingo fueron gentes que fueron a la campaña a recoger ropa, y el domingo fueron unas niñas, y nos dio mucho gusto, una niña de 13 y una de 6, y dijeron que querían seguir asistiendo. Entonces, porque pues esas niñas andan en la calle y ahí estaban los papás, nomás que estaban tomando cerveza con música, pero vimos dónde vivían y todo eso. Entonces, platicamos, vimos el ambiente, ¿verdad? Platicamos Isidre y yo y dijimos, pues un día vamos y les damos un estudio de la Biblia para niños, ¿verdad? Y los invitamos y les damos algo. Porque ya andaban en la cuadra corriendo los niños y la gente sentada en las banquetas tomando y drogándose. Entonces dijimos, oye, aquí está muy padre, ¿verdad? Para unos el domingo en el local de la misión y otras en esa cuadra, que ya están allá afuera los niñitos. Y si uno va y lleva unas palomitas, agüita, ellos van. Entonces, dijimos, está re bien. Y yo de ahí los habilitamos a 2 cuadras.
Por eso mencionamos la importancia de aquellas personas, darles el seguimiento, no dejarlos solos. Es como un niño pequeño, jamás lo dejaría solo. Sabes que algo le puede pasar. No tienen conocimiento de los peligros que existen. En cambio nosotros, sí. Un padre difícilmente va a dejar solo un hijo. Duramente se apenas puede caminar. Es lo mismo con el cristianismo. Aquellas personas que quieran conocer de Cristo no las podemos dejar solas. Y aquí viene el compromiso de parte de esa persona que fue la responsable de compartir el mensaje, de darle seguimiento, que crezcan, porque vendrán muchas pruebas. ¿No? La pregunta que hace Cristela, más que nada pide ayuda. Ajá. O pide algún consejo referente a lo siguiente. Ella comenta que tanto Cristela como Blanca, su mamá, ahí en donde viven, les han predicado a gente de Cristo, pues han encontrado que muchos de ellos dicen, no, pues a mí ya me bautizaron. Entonces ahí entra en un conflicto porque lo que comenta ella es como que esas personas dicen, a mí me bautizaron en el nombre de Jesús y pues ya soy salvo, y les dan su certificado y todo. Ellos, pues dicen, ellos viven como sea y tienen su manera de, como que, de ser fiel a cierta convicción, y entonces como que entran en un debate, muy probablemente aquí lo que comenta, como que un debate de convicciones o de creencias. Entonces ella pide como que ayuda para ver, cuando se le predice a ese tipo de personas, qué es lo que deberían de hacer. Mencionaba un bautismo desde pequeños. No, el bautismo son más que nada las congregaciones que son carismáticas. O sea, no es que llega alguien, lo bautizan y dicen ya, y lo bautizan en el nombre de Jesús nada más, no lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, bueno, ahí es importante que cuando se topen con ese tipo de personas, vaya un hermano maduro. Sabemos que Cristela pues sí conoce, pero de preferencia alguien que pueda tener ese tacto, porque no es el mismo respeto de una persona adulta a un menor que entre dos hombres de la misma edad o un hombre mayor. Mínimo que se presten solamente a escuchar. Una vez que esa persona se presta a escuchar, allí podemos, independientemente de lo que él crea, de lo que él piense sobre sus creencias, nosotros predicamos a Cristo, solamente predicamos, pero buscar el tacto, la oportunidad para hablar de Cristo sin que Él nos termine diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo esas creencias, así que no eres bienvenido. De preferencia se busca que sean hermanos maduros, hermanos jóvenes también, pero de preferencia que estén muy, muy bien adoctrinados en todo lo que respecta a ese tipo de creencias para poder de alguna manera tumbarles todas esas ideologías, esas creencias que tienen para compartir la verdad de una manera sana. Digo, ahí la invitación, Cristela, es que estudies mucho. Digo, sabemos que en todas partes nos podemos encontrar con ese tipo de personas, algunas que ni siquiera te van a decir eso, simplemente te van a dejar afuera de su casa. Pero ahí Dios te dice, tú confía, yo voy a obrar, tú confía, yo voy a abrir corazones, tú confía, Cristo está contigo. Entonces, ahí es la importancia de la confianza, de orar antes de salir a predicar y dejarlo en manos de Dios. No es fácil, jamás los más fieles que puedes encontrar, pero es un gran reto. Pero la confianza aquí recae en Dios. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer, comentar respecto al estudio. Hermanos aquí presentes. Bueno, Alex. Yo solamente recalcar, ¿verdad? Ahí en los círculos que se pueden hacer. Mucho tiempo hemos estado orando por un círculo, porque sí queremos tener un círculo tanto aquí a nivel iglesia, como a nivel misión. Pues, que sigamos orando para que pronto podamos hacer ese círculo, una misión, y estar juntando a las hermanas, y así, ¿verdad? Como mencionabas ahí, por un círculo se hace una iglesia, y que eso es lo que queremos, que ya se forme una iglesia. Hay el único problema es decir, queremos hacer un círculo. Yo creo que todos queremos hacer un círculo, todos queremos, pero después dice, ¿todos podemos hacer un círculo? ¿Tenemos los medios? Tal vez por decir que sí tenemos todo el material, tenemos la casa, el material, pero las personas que quieren ese círculo están comprometidas de verdad a querer hacerlo. Porque si hay alguno o dos que no están comprometidas, no va a funcionar. Digo, si son 3 y 2 no quieren, aunque aparentemente sí, difícilmente. Sí, porque de hecho aquí estuvimos mucho tiempo, cuando en el tiempo que fue Panchita la presidenta, estuvimos orando por el círculo.
Y como dices tú, si no hay compromiso, no se puede y no se hizo. Sí. ¿Algo quería decir, hermana? Lo que pasa es de que nosotros, como femenil, siempre en las misiones abrimos un círculo femenil. Lo que usted le estaba recomendando a Cristela es verdad. Prepárate más, ¿verdad? Para poder debatir ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros formamos un círculo femenil en la misión y a ese círculo lo preparamos nosotros, ¿verdad? Con más estudio de la Biblia, porque son hermanas que quieren comprometerse como Cristela, ¿verdad? Entonces, se les dan temas, más estudio de la Biblia, todo eso, y entonces dice la hermana que Cristela podría debatir más fácil si a ella se le preparara más con el círculo femenil. Y sí. Sí, de hecho. Un comentario y también un comentario ahorita de Diego. O sea, respecto a eso, o sea, hay que tener bien definido que nosotros no convencemos a la gente. Nosotros anunciamos el Evangelio, es lo que decía. Y ya, o sea, no podemos, porque si no vamos a entrar en una pugna que no termina realmente, o sea, esto tiene siglos así, o sea, no es de que vas a resolver algo. Lo mejor, creo yo, cuando ya, si es alguien muy cercano a ti, pues es vivir de tal manera que esa persona pueda ver a ti en Cristo. O sea, y tu comportamiento, porque ya le hablaste, y hay mucho debate, pero al final de cuentas, que Cristo habla a través de tu comportamiento. Sí. Y no sé si ahí cerramos eso. Y Diego hace una pregunta. Pregunta Diego que si el círculo de estudio que se está mencionando ahorita, de que sería en una casa, porque ahorita mencionabas de un hermano que vive lejos, ¿quién se encarga de hacer el discipulado? Si la iglesia mandaría a alguien o es el hermano que vive ahí. Bueno, el hermano que vive en esa casa simplemente va a ser el responsable. Aquí entra el evangelista. El evangelista va a ser el responsable de ir, predicar a Cristo. Después de eso, hacer el grupo de estudio en esa casa. Y después, el pastor o un hermano maduro iría a supervisar cómo está ese grupo. La responsabilidad del residente recae en que es el responsable de que esa obra después sea una iglesia. Todos tienen una parte de responsabilidad. Dígame, hermano. El responsable, el que abre su casa, es el responsable. Él tiene que tener bien limpio, bien barridito, claro. Las sillas que son, claro, Biblias, ¿quién se encarga del discipulado? La pregunta es... Ese va a ser ella va a ser responsable de local, ¿verdad? Y poner hermanos maduros, ¿no? Una vez que ya se tiene esa comunidad, ese grupo, ya que el evangelista compartió el mensaje, ya que vienen, ahí entra la iglesia, los hermanos maduros, a ir a compartir, a ir a discipular más que nada. Nosotros abrimos uno en la casa un tiempo. Entonces, nosotros, Hugo, mi esposo, barría, trapeaba, ponía las sillas, sacábamos sillas, y yo me iba casa por casa a invitar a todos. Usted hacía la obra del evangelista. Sí. Ajá. Y mi esposo arregla todo, ¿verdad? Tener Biblias que nos prestaba la iglesia, el material, de los lápices, todo mi esposo, ¿verdad? Y yo casa por casa. Sí, es que el residente... Ese es el que abre su... Sí, el que abre su hogar. Sí. Y luego el pastor manda a uno, como dices tú, maduro, ¿sí? A dar las clases. Sí. Nada más para resumir la pregunta a Diego, o sea, sí es el responsable de que el lugar esté limpio. Es el dueño de la casa. Que esté disponible y invitar es el evangelista. El dueño de la casa. Pero va a haber un responsable de lo que se enseñe. Pero también podría ser que sea el mismo hermano, ¿no? Claro. Si el hermano está capacitado y de verdad confiamos de que tenga la sabiduría de Dios para hacerlo, se puede dejar. Otra pregunta. Bueno, ella le hace un comentario. Sí. Dice, es necesario dar seguimiento después de haber compartido para ver necesidades posteriores como lo hacía Pedro, porque probablemente se quiere referir a Pablo. Sí. Pero bueno, ahí que nos diga ella. Y Karen hace otra pregunta. Dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿qué quiere decir en la Biblia? Porque la Biblia no es de interpretación privada. Ok. Lo que mencionaban ahí es que todas las profecías que están ahí escritas no son nada más para una persona. Que Dios los muestra a todos aquellos a los que quiere mostrar.
Digo, nadie puede jactarse de que yo sé cosas de la Biblia que tú no. Sabemos que no funciona así. Así es, el Espíritu Santo se te da la capacidad para poder entenderla y poder comprenderla. Y se decía un hermano, el mismo Espíritu que escribió la Biblia, el mismo Espíritu es el que está leyendo la Biblia, por lo tanto, vas a entender cosas que tal vez, así es, se refiere a eso, que todos podemos, el que quiera tener el Espíritu Santo, que nadie puede jactarse de decir que sabe cosas que el hermano no. Eso es a lo que se refiere. Y sí, lo que mencionaba la hermana ahí, le digo, la persona que presta su hogar se va a encargar de que su hogar esté en óptimas condiciones, limpio, todo armado. Es una gran responsabilidad, hermanos. A muchos de nosotros les comentaba, no nos gusta tener invitados, y menos invitados que no conocemos. Aquí recae la hospitalidad. Practiquen la hospitalidad, porque sin saberlo, muchos de ustedes hospedaron ángeles. Entonces aquí se pone en práctica eso, de que muchas veces sin saberlo, hospedamos gente, a personas que traen mucha bendición a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro hogar. Entonces ahí Cristo nos manda, la Escritura nos manda que practiquemos la hospitalidad. Y esa es la invitación, hermanos. ¿Qué tan hospitalarios son ustedes? Cuando hay una persona y le quieren que se vaya o hacen lo posible porque esté bien, no le den agua, comida, te ofrezco algo, como en aquellos tiempos lo hacían aquellos hombres, hermanos judíos. Apenas alguien entraba en su casa y se hacían lo necesario para que esa persona se sintiera como en su propia casa. Digo, no nos pide nada que no se haya hecho, deberíamos hacerlo también nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Ahorita no, ¿verdad? No hay ninguna nueva pregunta. Sí, digo, individualmente saben qué hermanos viven lejos, qué hermanos podrían hacer esto, podrían prestar sus casas, claro, si de verdad desean y anhelan esto, porque imagínense, si dicen que sí, pero de verdad en su corazón no existe el anhelo, difícilmente es ahora para prosperar. Llueve o truene. Así es. En interpretación privada, pues bien sabemos que hay algunas sectas que dicen que nomás los líderes, ciertos líderes, pueden saber de leer la escritura, que no es para todos. Entonces, nosotros tenemos bien entendido que nos dio el Espíritu Santo para poder discernir la escritura. Así es. Sí, sí, nada más para enfatizar ahí, hermano, que la hermana que sí ella se encargaba de... ¿Diga? Sí. O sea, que nosotros no estamos encargados de convencer a la persona, ¿no? Está escrito en la Biblia que unos riegan y unos... Siembra, riega, y Dios... pero el que da el crecimiento al final es Dios. Así es. Hermano, hay personas, ¿verdad?, que son otra denominación y siempre pelean, no, que es que ustedes no quieren a la Virgen, es que ustedes, yo con la experiencia que he tenido, sí. Caí en de que yo voy a hablar de Cristo. Sí. Si no vas a querer oír de Cristo, porque eso no tiene caso perder el tiempo en como le dice Pablo, en fábulas, ¿verdad? Entonces, una vez me invitaron a una plática y luego me dicen, ¿vas a hablar de la Virgen María? No, porque eran como 17 mujeres. Dije, yo no voy a perder el tiempo en eso. Yo vengo a hablar de Cristo. Y dijo, ay, y hubo fricciones de fe. Sí. Entonces, eso no vale la pena. Sí. Con mucha educación, ¿verdad? Claro, el tacto y para todo, poder hacerlo. O sea, Sí. no. Digo, si quieren que las personas se interesen en ustedes, pues muestren interés por ellas. Lleguen a una casa, saluden, pregunten cómo están. No simplemente vayan, ay, te digo, de cara que funciona un poco más de tacto. Así como hacemos para socializar entre nosotros, es lo mismo. Como dicen, no vamos a debatir, a pelear prácticamente lo que ellos creen. Vamos a compartir un mensaje y Dios sabe qué va a hacer ese mensaje en esa persona. Entonces, no estamos invitados a que vayamos, oye, a tumbar lo que él cree de manera de que sabes que estás equivocado. A nadie le gusta que le digan que está equivocado. A nadie. Incluso aunque lo esté, nadie le gusta. Yo le decía a las vecinas, hasta las que no conocía, vamos a estudiar la Biblia. Ajá. Ay, ¿de qué van a hablar? De la Biblia. Llévese su Biblia católica. Llévese su Biblia católica. Llévese. A una la discipulé con pura Biblia católica. Sí. Y terminó comprando la Reina Valera. ¿Verdad? Entonces,
Vamos a leer la Biblia. Eso es lo que vamos a hacer. Así es. No es el último comentario. Sí, lo que menciona que la responsabilidad es de nosotros de ir a compartir. Así lo hicimos un tiempo con una joven, Margarita, y yo asistíamos a su casa. Aquí lo importante es ver durante cuánto tiempo lo hicieron. Tal vez el tiempo suficiente para que esa joven pudiera por sí misma tener el suficientemente conocimiento para poder añadirse a una iglesia. La importancia de buscar una iglesia, la importancia de congregarse. Muchas personas han aceptado a Cristo, se les ha dado seguimiento, pero un seguimiento incorrecto. Tal vez vamos 2 semanas, menos, más, pero después ya no nos vemos. Nosotros lo hicimos un año. El tiempo... Y ahí la gente se bautizó. Y entonces ya vino el pastor y les habló y les dijo, ya es tiempo suficiente. Y entonces las que quisieron se bautizaron y las que no, y se acabó y se congregaron en el día. Así es. Lo importante es por parte de los que son responsables de la obra, de ver ese seguimiento y que sea el correcto. Que ustedes estén seguros de que ya están en una iglesia, de que ya están en una congregación. En pocas palabras, no dejarlos solos, aunque pensemos que ya pueden estar solos. Es que hay unos que quieren ir nada más por ir. Sí. Había unas vecinas que, no hicieron decisión de nada, nomás por ir. Pero sí, dijo el pastor, ya se acabó el tiempo. Hay que hablarles. Ya se acabó el tiempo. Hay que hablarles. Y si hubo fruto, gracias a Dios. Primero crecimos nosotros, mis hijos, ¿verdad? Sí. Y luego los hermanos que se bautizaron. Sí. Aquí la importancia, entran aquí en este estudio, entran muchos dones. Sí. Es necesario el respaldo del ministerio, el papel de liderazgo. Aquí el liderazgo entra de manera muy sorprendente. Aquellas personas que estén trabajando en estas obras deben de poseer ese don de liderazgo de manera que sean humildes ante todo lo que está pasando, pidan sabiduría de parte de Dios y jamás se jacten de lo que están haciendo. Dice, el día o el momento en el que el hombre se jacta de todo lo que está haciendo, dice, Satanás entra. Entonces hay la importancia de cuando estemos trabajando en esas obras, jamás nos sintamos especiales. Sí, nada más del comentario de Cristina ya me explicó un poco más de lo que ella se refiere. Okay. Lo que comenta ella es que su mamá pues, le predicó a alguien. Su mamá, no ella. Sí, Blanca. Entonces ese alguien, pues, al parecer, es carismático y está bautizando en nombre de Jesús. Entonces esa persona le dice a Blanca, le dice, tú estás mal bautizada porque ahí te bautizaron en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta persona dice, mira en Hechos dice que está bautizado en nombre de Jesús. Sí, entonces ahí ahí es por ejemplo, ahí es una situación en la que alguien que no está bien preparado muchas veces o no tiene como que más conocimiento de lo que habla la Biblia, pues vas y anuncias y luego alguien te dice y te confunde, porque ahí el problema es de que lo que comentan es de que pues, Blanca no se confundía, pero ahí el detalle en Hechos es de que gran parte de Hechos es la predicación a los judíos, entonces se bautizan en nombre de Jesús porque era a quien no aceptaban, a quien no creían que es Dios. Entonces a nosotros pues nos manda Cristo en Mateo que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. La importancia del estudio de la Biblia es conocer por qué nada más en el nombre de Jesús. Y si en ese momento no supo responder el por qué, pues sí se vio un conflicto. Entramos en conflicto porque nos dicen algo que no sabíamos, sí, pero de una manera clara. Entonces de aquí la importancia de la preparación, la importancia de que sepan que les van a preguntar cosas que ni se imaginan. De aquí depende la preparación, claro, la dirección de Dios. Pedir sabiduría para saber cómo responder ante esas preguntas. Pero como mencionó Noé, en esos tiempos Hechos de los Apóstoles, la predicación era exclusivamente a los judíos, que rechazaban a Cristo, por tanto era necesario que se les recordara ese nombre, el nombre de Cristo. Tienes que hacer. ¿Alguna más? Alex, hermano, ¿algo que quieran añadir? Prácticamente este estudio, les decía el hermano Alejandro, pone a trabajar a toda la iglesia. Ese estudio de alguna manera empuja, oigan, váyanse, no tienen que estar aquí, váyanse allá afuera necesitan de Cristo, allá afuera
tanto pastores, maestros, cada miembro entran al quite a trabajar. Oye, es que yo no tengo el don de evangelista. Bueno, puedes ayudar en otros asuntos que apoyen a la obra, no especialmente en eso. Algunos profesan que tienen el don de servicio. Vamos, aquí entra en juego el don de servicio, vamos. Hermano, porque ahí también entra de que llevaban niños y alguien tenía que atender Sí, a los niños. se van a requerir diferentes habilidades y ahí entra toda la Hay iglesia. muchos, Nadie debería de quedarse, ¿sabes qué? Pues aquí yo no puedo hacer nada. Todos debemos trabajar, como dice, codo a codo, mano a mano, para poder hacer que la obra de Cristo crezca, que las iglesias crezcan y que pues toda la iglesia trabaje, y no solamente esta, sino todas las iglesias a la cual se congregan cada uno de ustedes, digo, los que nos ven por primera vez, digo, prácticamente esta invitación es de que como iglesia nos pongamos a trabajar. En Facebook hay muchas publicaciones de que un mundo con miedo necesita una iglesia valiente. Es verdad, la iglesia jamás ha dicho que tiene miedo, la iglesia ya está. Muchas veces se ha visto un poco más, no se ha visto tanto, pero la iglesia debería demostrar. La iglesia de Cristo está aquí. ¿No la ves? Aquí está. Aquí está. Entonces la invitación y exhortación es que como iglesia busquemos trabajar. Animemos a los hermanos. Hay hermanos que tienen el don del evangelismo y tal vez no lo saben. Entonces esta manera sería de que ellos conozcan las herramientas que Dios les ha dado a cada uno de ustedes y allí poderlos poner en práctica. Como decía, tienes el don, pero si no lo usas, no te sirve, tienes que usarlo para ayudar a los demás. Hermano, un hermano dijo, es que yo quiero abrir en mi casa una iglesia. Y el pastor le dijo, está bien, te damos material, te ayudamos. Te damos el material, mandamos una persona que te apoye, que te ayude. Y dijo, no, yo la quiero hacer sola. Jamás va a funcionar, jamás. Entonces, es que como somos un cuerpo, sí. Y a lo mejor ese hermano no entiende que somos un cuerpo, que solos... Como dice la escritura, no le digas al pie, no tengo necesidad de ti. Porque así como nosotros predicaron eso que usted está hablando, ¿verdad, ahorita? Y Dios puso en el corazón de mi esposo y mía, y vamos a abrir uno. ¿Y a quién? Dije, pues a los vecinos. Pues órale. ¿Verdad? Entonces nos dijeron nada más que va a ir un hermano maduro, ¿verdad? Y el pastor los va a visitar cada mes, como vayan, se les va dando todo. Y más ustedes tienen que invitar gente, sí, pero tuvimos que dejarnos enseñar. Sí, tiene la humildad entra en juego, la humildad entra en juego. Como mencionaba, una iglesia trabajando separada jamás va a funcionar. La escritura nos dice que no le digas al pie que no tiene necesidad de él, tenemos necesidad de él. El próximo estudio, en la estrategia 3, ya sería también hablando sobre discipulado. Tiene por título Campaña extendida del evangelismo y discipulado. Prácticamente nos va a hablar sobre cómo después de que la iglesia creció, cómo todos los días hablaban y todo el tiempo que lo hicieron. La escritura nos menciona que en ocasiones Pablo, Pedro se quedaban por años en cierto lugar para asegurarse de que la iglesia que estaba allí creciera sanamente, bíblicamente, y que si había algún hermano que estuviera haciendo ahí algo que no debía, pues ellos entraban al quite, ellos entraban, oye, tienes que dejar de hacer esto, exhortaban y también animaban y también reprendían, eso es importante. Y aquí vemos que pues Dios prácticamente usa la corrección de manera que pues, la iglesia continúe creciendo de manera sana. Les decía la semana antepasada, los papás no se preocupan porque sus hijos crezcan. Y si lo hicieran no serviría de nada. Los papás lo único que hacen es darle alimento, un ambiente seguro, saludable, como familia, un ambiente emocionalmente sano, y los hijos naturalmente van a crecer. Con la iglesia pasa lo mismo. Dios dice, todos ustedes están sanos, conocen bien el mensaje, están haciendo lo que yo les digo que hagan, no se preocupen, van a crecer. Es cuestión de tiempo. No puedes apresurar el crecimiento de un niño por más que quieras. Puedes ver a tu hijo de 10, 5 años, los que tienen hijos, y ¿cuándo creció tan rápido que ni cuenta me di? Muchos ven eso y Dios es prácticamente lo mismo con la iglesia. La iglesia dice, ocúpate iglesia de estar sana, de que no entren enseñanzas que son malas, tú preocúpate por eso, y Dios da el crecimiento, y lo vemos en los niños, ¿verdad? Papás, ustedes no se preocupan por sus hijos. Y les digo, la iglesia no debe preocuparse, la iglesia debe trabajar, la iglesia debe de hacer lo que Cristo nos mandó, la gran comisión,
y hacerlo de manera ordenada, de manera sabia, de manera pedir dirección de Dios. Vemos en los apóstoles cuando tenían alguna decisión difícil, oraban a Dios. Entonces es lo mismo que debemos hacer nosotros. Esa es la invitación. Digo, este libro es muy corto, pero es muy bueno en cuanto a lo que nos enseña. Buscamos reforzarlo con autores de otros libros que traten el mismo tema, de manera de que podamos exponer la palabra de una manera que sea sana, que las demás personas lo comprendan el mensaje. El mensaje del Evangelio es un mensaje sencillo. Muchas veces nosotros lo hacemos difíciles, es sencillo. No vamos a pelear con la gente, simplemente yo te vengo a hablar de Cristo. Cristo quiere esto en tu vida, quiere hacer esto en tu vida, es necesario que te arrepientas. Listo. Pero les digo, se ocupa tacto para eso. Se necesita tacto. Muchas personas no tenemos eso, no tenemos la empatía. Muchos profesamos tenerla, pero no es cierto. Una simple mueca, un simple gesto, dice más que 1000 palabras. Y si alguno de ustedes llega a hacer eso, cuando está compartiendo el mensaje, la otra persona se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta de que están allí, sí, están haciendo algo bueno, pero en su interior, de verdad, no quieren estar ahí. Y por eso el deseo de pedir, ese deseo por las almas perdidas, ese amor por los perdidos, cosa que no es nada fácil. Como esa señora que me dijo, sí quiero que me disipule, pero con mi Biblia católica. Sí, ya puso un obstáculo, dice, está bien, vamos a brincarlo y vamos a continuar. Y ella es una mujer convertida. Digo, ahí entra prácticamente el conocimiento de cada uno de nosotros, cómo socializamos como creyentes. Pero es importante que busquemos a los que casi no nos gusta hablar con los demás, romper esas barreras, porque el evangelismo nos dice, tienes que hablar, si tú eras cohibido a decir, si eres apático, pídele a Dios que te quiere eso, trata de dejar eso porque no funciona. No se van a encontrar con ningún apóstol que era apático, ninguno. Todos los vemos hombres sencillos, hombres del vulgo, menciona la Escritura, pero hombres dispuestos a hablar. Y Dios es lo que necesitaba, gente dispuesta, y Él proveía lo necesario para que ellos fueran, predicaran, y prácticamente Dios hacía la obra. Esa es la invitación, hermanos, que busquemos como iglesia trabajar juntos, tanto individualmente como colectivamente, siendo interdependientes, no diciendo que no necesito que el hermano, todos somos necesarios, pero también recordando que Dios jamás nos va a obligar a hacer nada. Jamás nos va a obligar a hacer nada. Entonces aquí la importancia de que dejemos aquellas cosas que solamente nos quitan tiempo, nos quitan tal vez ese dinero que podríamos invertir en la obra de Cristo y prácticamente hacer que la iglesia crezca, hacer la obra para la cual fuimos llamados. Y buscamos en Dios y esperamos en Dios que estos estudios nos sirvan mucho a nosotros, nos sirvan mucho a ustedes, y se cuestionen cómo va la gran comisión en su vida. ¿Realmente están cumpliendo la gran comisión en su vida? Si la respuesta es no, mediten el por qué y pidan a Dios que les muestre el por qué. Si es que ustedes no lo saben, si lo saben, pues pidan a Dios poder buscar romper esas barreras que están estorbando para que busquen la gran comisión. Prácticamente la manera, decía alguien, la manera más evidente en la que tú puedas decir que amas a Dios es obedeciéndole. Y la orden de Cristo fue directa. Ve, enseña, haz, ve. Tú ve. No es condicional. No dice, oye, si quieres, ve. No. Jamás, si quieres, ve. Si quieres, si no, no. Ve. No es opcional. No es opcional. Eso es lo que Cristo nos dice en la gran comisión. Por tanto, vayan, enseñen, prediquen, bauticen. Vayan a enseñar. No es condicional, hermanos. No sé si quieran comentar algo más. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar con esta transmisión? Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias a los que estuvieron atentos a toda esta transmisión en vivo. Y buscamos el próximo domingo hacerlo igual. Esperamos que puedan compartir este enlace para que las demás personas conozcan lo que Dios quiere que hagamos como iglesia, como pueblo, como nación, más que nada buscando siempre que la iglesia crezca y más en situaciones en las de zarandeo como está el mundo ahorita. El mundo está siendo zarandeado, hermanos. Entonces es importante que mostremos esa confianza en Dios y que recordemos que la iglesia ahorita no está atada de manos. Tal vez cada uno de sus hogares puede hacer mucho más de lo que se imagina. Entonces aquí la invitación. Gracias por su atención. Le cedemos el lugar a nuestro hermano pastor para que nos despida en oración. De nuevo, gracias por su atención.
Buenas tardes. Le damos gracias a Dios por todo este tiempo que nos dio la oportunidad de tener unos momentos para la escuela bíblica dominical, y es de edificación para todo el pueblo de Dios y para todos aquellos que se estuvieron conectados en este tiempo que nuestro hermano Mauricio expuso la clase de una forma muy maravillosa, que es entendible para todos, y tenemos la gran responsabilidad de pues hacer la gran comisión, que es engrandecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y con esto damos por terminada esta proyección. Orar y después oramos y después unos anuncios y cortamos. Vamos a orar y después unos anuncios y ya cortamos esta proyección. Bendito Dios, te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por todo lo que tú haces en la maravilla de tu iglesia, y poder tener el tiempo para, aún con esta pandemia, Señor, que nos priva de poder estar unidos como siempre lo hacemos, Señor, pero hay formas también de hacerlo, y esa experiencia nueva para la iglesia. Te alabo y te bendigo, Señor, en todos los aspectos. Y ya que terminamos, Señor, llévanos al lugar bien, Señor, y que tú sigas bendiciendo a nuestro país, principalmente a las autoridades, Padre. Es muy principal estar orando por todas las autoridades, la sensibilidad también y la obediencia que hagamos de todas aquellas en la Secretaría de Salud Pública, Señor, que nos da indicaciones de hacerlo, tratar de someternos, Señor, a la autoridad, como nos muestra tu palabra, para muy pronto tener noticias de que vamos muy bien en el aspecto de no contaminarnos, de no agravar al prójimo, ni agravarnos a nosotros mismos, Padre. Te alabamos, bendecimos tu nombre, y es en Cristo Jesús que te pedimos estas cosas. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano por el tiempo que ha dedicado a esta enseñanza. Le pido al Señor que lo siga bendiciendo grandemente. Solamente daremos unos par de anuncios para recordarle a nuestros hermanos que sigan estudiando. Sigan estudiando las escrituras, hermanos, sigamos leyendo nuestra Biblia. Tenemos cada uno diferentes métodos de estudio, pues ya sea por el boletín, que se nos estará compartiendo por cada una de las diferentes redes sociales, ya por Facebook o por WhatsApp. También tenemos nuestro devocional de nuestro pan diario, y ese devocional que hacemos íntimamente con nuestro Dios. Los invito a que sigan estudiando. Si va a haber escuela dominical, si vamos a tener varones, si vamos a tener también lo que es cada una de las diferentes clases el domingo. Esto sería todo, hermano, y pues siguiéndolos invitando a que nos tengan en oración para que esta gran comisión que nos ha dejado nuestro Dios, pues no la hagamos como misión, sino que cumplamos esta gran comisión. Le damos gracias a nuestros hermanos que estuvieron participando, y también muchas gracias a nuestros hermanos que están en la misión pesquería. Gracias por contribuir con sus preguntas. La plataforma sigue abierta, hermanos. Pueden preguntar con toda la confianza. Aquí estará nuestro hermano Mauricio, que es nuestro maestro de escuela dominical, respondiendo cada una de ellas. Esto ha sido todo por la Comisión de Educación Cristiana. Muchas gracias, y que el Señor nos siga bendiciendo grandemente.